¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy Lulu y muchas gracias por acompañarme en un nuevo video tutorial más. En esta ocasión vamos a realizar los cabellitos de la abejita Maya. He realizado 4 cabellos de diferentes tamaños. A todas las personitas que están llegando, muchas gracias por formar parte de esta bonita familia y sean bienvenidos. Si no han visto la primera parte de la abejita Maya, les dejaré el link aquí abajito en la caja de descripción para que vayan a verlo y puedan realizar a esta linda abejita. Vamos a comenzar primero a realizar el cabello grande. Vamos a realizar 5. Para el cabello mediano, que es esta, vamos a realizar 20 cabellos. Para el cabello pequeño vamos a realizar 2. Y por último, para el cabello pequeñín vamos a realizar 3. Vamos a comenzar a tejer primero el cabello grande. Vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos. Enrollo mi dedo, metemos el gancho, hacemos una lazada, nuevamente lazada para subir con una cadenita. Ahora sí realizamos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos nuestro nudo corredizo. Para la vuelta número 2 vamos a realizar un aumento en cada punto por toda la vuelta. Los aumentos son realizar 2 puntos bajos en el mismo punto. Meto mi gancho en el primer punto bajo, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Siguiente, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Así le vamos a realizar por toda la vuelta. Al terminar la vuelta número 2 nos debe de quedar un total de 12 puntos bajos. Para la vuelta número 3 vamos a realizar un punto bajo, un aumento. 1, en el siguiente un aumento, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Así le vamos a realizar por toda la vuelta y al terminar nos debe de quedar un total de 18 puntos bajos. De la vuelta número 4 hasta la vuelta número 8 vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. 1, 2, 3. Para la vuelta número 9 vamos a realizar un punto bajo, una disminución. 1, disminución, tomamos hebra delantera del siguiente punto también. Así le vamos a realizar por toda la vuelta. Un punto bajo, una disminución y al terminar esta vuelta nos debe de quedar un total de 12 puntos bajos. De la vuelta número 10 a la vuelta número 12 vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. 1, 2. Para la vuelta número 13 vamos a realizar un punto bajo, una disminución por toda la vuelta. 1, una disminución,
Y al terminar esta vuelta nos debe de quedar un total de 8 puntos bajos. Para la vuelta número 14 vamos a realizar un punto bajo en cada punto. 1, 2. Para la vuelta número 15 vamos a realizar 2 puntos bajos, una disminución. 1, 2, una disminución. Y terminamos con 6 puntos bajos. Cortamos una hebrita larga para poder coserlo a la cabeza. Meto mi aguja lanera en mi estambre en la aguja lanera. Tomo mi hebra delantera, hebrita que tenemos hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos. Así nos ha quedado el cabello. De este vamos a realizar 5. Comenzar con el cabello mediano. Vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos. Enrollo mi dedo, metemos el gancho, hacemos una lazada, nuevamente lazada para subir con una cadenita. Ahora sí realizamos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos nuestro nudo corredizo. Para la vuelta número 2 vamos a realizar un aumento en cada punto por toda la vuelta. Los aumentos son realizar 2 puntos bajos en el mismo punto. Meto mi gancho en el primer punto bajo, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Siguiente, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Así le vamos a realizar por toda la vuelta. Al terminar la vuelta número 2 nos debe de quedar un total de 12 puntos bajos. De la vuelta número 3 hasta la vuelta número 8 vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. 1, 2. Para la vuelta número 9 vamos a realizar un punto bajo, una disminución. 1, una disminución. Tomamos hebra delantera del siguiente punto también, solamente la hebrita que tenemos hacia afuera. Y al terminar nos debe de quedar un total de 8 puntos bajos. Para realizar la vuelta número 10 vamos a hacer un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. 1, 2. Para la vuelta número 11 vamos a realizar 2 puntos bajos, una disminución. 1, 2, una disminución. Y hemos terminado ya con el cabellito. Cortamos una hebrita larga. Más o menos por acá, para poder coserlo a la cabeza. Ya metí mi estambre en la aguja lanera. Ahora vamos a cerrar. Vamos a meter nuestra aguja aquí, tomando solamente la hebrita delantera, la hebrita que tenemos hacia afuera. Metemos así. Vamos por el siguiente. Pasamos por el siguiente. En total vamos a pasar por 6 puntos bajos. 4, 5 y 6. Jalamos. En total vamos a realizar 20. Ahora vamos a tejer el cabello chico. Vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos. Enrollo mi dedo,
Metemos el gancho, hacemos una lazada, nuevamente lazada para subir con una cadenita. Ahora sí realizamos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos nuestro nudo corredizo. La vuelta número 2 vamos a realizar un punto bajo, un aumento. Meto mi gancho en el primer punto bajo, 1, en el siguiente, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Así le vamos a realizar por toda la vuelta, un punto bajo, un aumento, y al terminar esta vuelta nos debe de quedar un total de 9 puntos bajos. Ahora, de la vuelta número 3 a la vuelta número 7, vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. 1, 2. Para la vuelta número 8 vamos a realizar un punto bajo, una disminución. 1, una disminución. Al terminar esta vuelta nos debe de quedar un total de 6 puntos bajos. Para la vuelta número 9 y la vuelta número 10 vamos a realizar un punto bajo en cada punto. Y terminamos con esta vuelta. Cortamos una hebrita larga y cerramos. Tomamos hebra delantera. En total vamos a realizar 2 y por último vamos a tejer el cabello pequeñín, el chiquito, el más chiquitito. Y para esto vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos. Enrollo mi dedo, metemos el gancho, hacemos una lazada, nuevamente lazada para subir con una cadenita. Ahora sí realizamos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos nuestro nudo corredizo. De la vuelta número 2 a la vuelta número 6 vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. Meto mi gancho en el primer punto bajo, 1, 2, cortamos nuestro estambre, esta que es del nudo corredizo, y metemos. Para la vuelta número 7 vamos a realizar un punto bajo, una disminución. 1, una disminución. 1 y terminamos con 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4. Y para la vuelta número 8 vamos a realizar un punto bajo en cada punto. Y nuevamente cerramos como hicimos con los otros cabellos. Una vez terminado con nuestro cabello nos queda así. En total vamos a realizar 3. Es terminado de tejer todo el cabellito de nuestra abejita Maya, así nos han quedado. Espero que este video haya sido de su agrado. Te agradecería mucho compartirlo, suscribirte y activar la campanita para que cada vez que suba un nuevo video te llegue la notificación. Si tienen alguna duda o alguna sugerencia me lo pueden dejar en los comentarios y con gusto se los responderé. Ahora sí, nos vemos en un siguiente video. Adiós.